Muy buenas tardes. Soy María Dolores Arriaga Pons, estudiante de la Maestría en Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas y el día de hoy esta presentación se trata de la estimación del valor económico del Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, realizado mediante el método de costo de viaje. Este es un trabajo de investigación que realizó Sandoval Chávez y colaboradores en el 2022 para la revista Región y Sociedad del Colegio de Sonora. Bueno, pues en la agenda o índice tenemos como número uno la introducción, número dos, objetivos del trabajo, la tres sería el área de estudio en el que este trabajo se plantea, el cuatro continúa con el marco teórico, el cinco, metodologías aplicadas, el seis van a ser resultados, posteriormente el análisis de interpretación de estos resultados, para concluir con la reflexión personal y ya posteriormente las conclusiones y las referencias. En esta diapositiva podemos ver una toma de Google Maps en donde vemos los bulevares que enmarcan a este parque. También podemos ver un parque industrial que está en la parte superior de esta imagen. También desarrollos habitacionales, algunos restaurantes. Y bueno, pues eso nos da un poco de idea de cómo se ve este parque insertado en la ciudad y qué tan grande es. Hablemos de él. En esta introducción quiero comenzar con una pregunta que atraviesa todo el curso que hemos llevado. ¿Cuánto vale un parque urbano? En realidad los espacios verdes no tienen precio de entrada, no generan ingresos directos y por eso en las decisiones de planificación urbana y su valor aparece como cero. Y como aprendimos con Jardín, lo que es un bien común sin reglas claras de valoración se sacrifica primero frente a otros usos de suelo. Asqueta también nos enseñó que esto es una falla del mercado clásica. Los costos ambientales no se internalizan. Los beneficios del parque no se registran y la sociedad termina pagando esa omisión con deterioro ambiental y pérdida de bienestar sin darse cuenta. La valoración económica ambiental existe precisamente para romper esa trampa, para demostrar que aunque un parque no tenga precio en sí, así estipulado, sí tiene un valor económico real, cuantificable y defendible. Este estudio aplica esa lógica a un caso concreto en la ciudad del norte de México. Y en ese estudio analizaremos cuánto vale el uso directo del Parque Central de la Ciudad Juárez, medido a través de lo que sus visitantes gastan para llegar a él, el costo de viaje. Pues bien, el objetivo principal de este estudio fue estimar el valor económico del uso directo del Parque Central de Ciudad Juárez, aplicando el método del costo de viaje. Lo que se busca entonces no era solo obtener un número, sino generar información técnica útil para que las autoridades municipales pudieran tomar decisiones mejor fundamentadas sobre la conservación y el mantenimiento de este espacio verde tan importante para esta ciudad. En otras palabras, hacer visible lo invisible, para que pueda competir en igualdad de condiciones con otros usos de suelo de la agenda pública. Este caso se desarrolló en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza del norte de México con clima semiárido, donde los espacios verdes son escasos y por ello precisamente son estratégicos y muy importantes. Este parque central tiene una extensión de 20 hectáreas, de las cuales 12 son áreas verdes y cuerpos de agua. Cuenta con aproximadamente 2.900 árboles y 4.600 arbustos y un jardín botánico aparte. Es el segundo parque más importante de la ciudad y recibe visitantes de distintas zonas del área urbana, incluyendo colonias de alta marginación, lo que lo convierte en un espacio socioeconómicamente incluyente y en un caso ideal para aplicar este tipo de metodología como es el método de costo de viaje. Sobre el marco teórico podemos decir que el método de costo de viaje es un método indirecto de valoración ambiental
basado en preferencias reveladas, exactamente como lo describe Asqueta en su capítulo 4 de Introducción a la Economía Ambiental. Su lógica es simple pero muy poderosa. Si alguien invierte tiempo y dinero para llegar a un parque, ese gasto revela cuánto vale para él o para ella el servicio que ese lugar ofrece. El parque y el viaje entonces son bienes complementarios. No se puede disfrutar de uno sin incluir al otro. Dentro del esquema de valor económico total que trabajamos también en la actividad 3.1, este método captura únicamente el valor de uso directo, es decir, lo que las personas revelan con su comportamiento real. No captura entonces el valor de existencia, ni los servicios de regulación climática, ni tampoco la captura de carbono. Para esos valores se necesitarían complementarlo con validación contingente. Esto significa que los resultados que voy a presentar en esta diapositiva son una cota inferior. El valor real entonces del parque es muchísimo mayor. Para explicar la metodología lo organicé en tres momentos. Primero se estimó la demanda y el valor del tiempo. Después se calculó el costo individual de visita y finalmente ese valor se proyectó al año para evaluar el valor sistémico del parque. Iniciemos con el modelo econométrico y estimación de la demanda. En esta parte se explica el primer paso metodológico, construir una base de información a partir de los visitantes del parque. Y para ello, primero se trabajó con 388 encuestas aplicadas a usuarios adultos, donde se registraron variables como el lugar de origen, el medio de transporte utilizado, el tiempo de traslado, el tiempo de permanencia y el gasto realizado durante la visita. Además, la distancia entre el origen del visitante y el parque central se estimó con apoyo de Google Earth, lo que permitió tener una referencia espacial para calcular posteriormente el costo de desplazamiento. Después, con esta información se ingresó todos los ingresos de los visitantes, se ajustó una curva de demanda de ingresos mediante una función exponencial. Esa curva tuvo un ajuste muy alto, con un R2 de 0.987, lo que indica que el modelo representó muy bien el comportamiento de los datos. A partir de esa curva se obtuvo la mediana mensual, ubicada entre las encuestas 194 y 195. Y al sustituir ese valor de la función, se estimó un ingreso mediano mensual de 8,337.34 pesos. Ese ingreso fue importante porque permitió calcular el costo por hora del tiempo. Para ello, se multiplicó el ingreso por un factor de 1.25, que considera prestaciones laborales y se dividió entre 52 semanas y 40 horas de trabajo. Así se obtuvo un costo horario de 60.12 pesos por hora. Entonces, esa diapositiva que estamos viendo muestra cómo los datos de encuesta se transformaron en una variable económica clave, que es el valor del tiempo de los visitantes. Y con este dato, especialmente el del costo por hora, ya fue posible pasar al siguiente cálculo, que es el costo individual de una visita al parque. Ahora expliquemos el cálculo del CIP. ¿Cuánto vale una visita? Una vez estimado el costo por hora, se calculó el costo individual de visita o CIP. La idea central es que visitar un parque puede no implicar pagar una entrada, pero de cualquier manera cuesta, pues representa un costo para la persona. Se invierte en el dinero del traslado, se dedica tiempo y en algunos casos también se realizan algún consumo dentro de este parque. Por eso el CIP se integró con tres componentes. El primero fue el costo de desplazamiento, identificado en este estudio como CD. Este componente consideró el medio de transporte utilizado, la distancia entre el origen del visitante y el parque, el costo por kilómetro o por viaje, y si la visita fue exclusivamente al parque o si formó parte de otro recorrido. Con estos datos, el costo de desplazamiento se estimó en 58.14 pesos. El segundo componente, entonces, fue el costo del tiempo, identificado como CT en este estudio. Aquí se utilizó
el ingreso mediano estimado previamente y el costo por hora de 60.12 pesos. Este costo se relacionó con el tiempo dedicado al traslado y la permanencia en el parque. El resultado fue de 140.92 pesos, por lo que se observa que es el componente de mayor peso o el más costoso dentro de este SIP. Y el tercer componente fue el gasto dentro del parque, identificado como CG. En este caso, se consideró el 29.9% de los visitantes realizó compras y la mediana del gasto fue de 100 pesos de esas compras que los visitantes realizaron. Y al poner este gasto, se obtuvo un valor de 29.90 pesos, donde finalmente se pudieron sumar ya los tres componentes, o sea, el CD, el CT y el CG. Y ya sumando 58.14 pesos del primer componente más 140.92 pesos del segundo y finalmente los 29.90 del tercero, pues ya nos dio un costo individual de visita que quedó estimado en 228.96 pesos por cada una de las visitas. Y pues aquí lo que podemos sacar es que lo importante es que el valor de cada una de estas visitas no se redujo al gasto directo, sino que también se incorporó el tiempo y el esfuerzo de desplazarse hasta el parque. Todo está integrado. Después de calcular el valor individual de una visita, el siguiente paso, pues ya fue calcular ese valor en conjunto de usuario del parque durante el año. Vamos a ello. Expliquemos ahora la parte del valor individual al valor sistémico del parque. En esta diapositiva en especial se muestra el paso más amplio de la metodología, pasar del valor individual de una visita al valor económico anual y sistémico del parque. Primero no se tomó directamente el total de visitantes anuales, sino que se filtró la población para estimar solamente a los usuarios adultos. Con ese procedimiento se obtuvo una estimación de 1.027.230 adultos al año. Después, el CIP se escaló al año para calcular el valor económico anual, o VEA. En este cálculo se distinguió entre las personas que visitan el parque solas y quienes lo visitan en grupo, porque algunos costos pueden compartirse como el traslado, mientras que el tiempo sigue siendo individual. El resultado fue un VEA de 196.908.896.47 pesos. Luego se calculó el valor económico total anual o beta. Para ello, el valor económico anual se le agregaron otros beneficios asociados al parque, como el valor de la composta producida y los ingresos por arrendamiento de espacios. Con esa suma se obtuvo un beta de 197.736.952.13 pesos. El siguiente paso fue comparar ese valor generado con los costos de operación del parque. Los costos de operación identificados como CBO fueron de 80.528.685.36 pesos. Y al dividir el beta entre los costos de operación, se obtuvo la relación sistémica output-input, presentada como RP. Así se presenta en este estudio. El resultado fue un RP de 2.45. Esto significa que por cada peso invertido en operar el parque, la sociedad recibe 2.45 pesos de valor. Finalmente, también se estimó el periodo de recuperación de la inversión, considerando una inversión de 330 millones y un beneficio neto anual de aproximadamente 117.2 millones de pesos. La recuperación se estimó en 2.81 años, sin inflación, y en 3.34 años considerando una inflación del 8%. Por eso, metodológicamente, se concluye que la inversión se recuperaría en menos de 4 años. Esta última parte permite entender al Parque Central no solo como un espacio recreativo, sino como un sistema ambiental
que genera valor económico y social mayor a su costo de operación. Con el CIP calculado y con las más de 1 millón de visitas anuales registradas por las autoridades del parque, los autores estimaron el valor económico anual en 196.9 millones de pesos. A esto sumaron el valor de la composta que produce el parque, 60,000 kilogramos al año, y los ingresos por arrendamiento de locales comerciales, llegando al valor económico total anual de 197,736,942 pesos. Para darle un contexto aún más poderoso, los autores calcularon los costos anuales de operar el parque, personal, agua, electricidad, materiales y el costo de oportunidad del terreno, que suma 30.5 millones de pesos. Dividiendo el valor generado entre el costo de operación, obtuvieron el indicador clave, 2.45. Por cada peso que se invierte en el parque, la sociedad entonces recibe 2.45 pesos de valor, y el 61% de los visitantes manifestó una disposición grande a pagar por su conservación. Estos resultados son importantes porque traducen la conservación ambiental a un lenguaje que cualquier administración pública entiende: el retorno sobre la inversión. De hecho, los autores calcularon que la inversión de 330 millones de pesos anunciada por el gobierno de Chihuahua para remodelar el parque se recuperaría en menos de 4 años, considerando una tasa de inflación del 8%. Sin embargo, como aprendimos con Constanza et al. En la actividad 3.2, cuando solo medimos lo que el mercado captura, estamos subestimando el valor real del capital natural. El MCB no captura la regulación microclimática del parque, ni su captura de carbono, ni la reducción del efecto de la isla de calor, ni su valor de existencia. Los 197 millones de pesos son una cuota inferior. El parque vale mucho más. Este caso me resulta especialmente relevante porque Ciudad Juárez y Gómez Palacio Durango comparten un contexto muy similar. Ambas son ciudades del norte de México con clima semiárido, escasez de espacios verdes y arbolado urbano que no aparece en los presupuestos municipales como atractivo. Mi investigación de tesis, por otra parte, busca exactamente lo mismo que este estudio: hacer visible el valor del arbolado urbano de Gómez Palacio. El método del costo de viaje aplicado aquí podría aplicarse en los principales parques arbolados de la laguna, pero además, como trabajé en la actividad 3.1 con Asqueta para capturar el valor de existencia de arbolado, es decir, lo que los laguneros pagarían simplemente porque los árboles existan, aunque nunca los visiten, necesitaría complementar este método con valoración contingente. Solo así se podría lograr este estudio acá de Gómez Palacio Durango. Por otra parte, puedo mencionar también que Constanza et al., Constanza y colaboradores, nos recuerdan que la pregunta no es si valorar, sino cómo hacerlo con rigor y transparencia. Este estudio ya lo hizo y demuestra que es posible técnica y metodológicamente en una ciudad mexicana del norte. Ese es el camino que quiero seguir. Gracias por ayudarme a entenderlo y a tener el hilito para continuar con ello. Bien, pues yo creo que para cerrar, este caso me deja al menos 5 conclusiones bien claras. La primera es que los parques urbanos tienen un valor económico real, cuantificable y significativo, casi 198 millones de pesos anuales en este caso. El segundo es que el método de costo de viaje es una herramienta válida, accesible y aplicable en ciudades mexicanas del norte. Por la tercera parte,
podría mencionar que no valorar equivale a asignarle valor cero a la naturaleza y esa omisión es una falla del mercado con consecuencias reales en las decisiones públicas. La cuarta reflexión sería que los resultados obtenidos son una cuota inferior. El valor real del parque, incluyendo servicios ecosistémicos no capturados, es mayor. Para una valoración más completa, se requeriría incorporar valoración contingente y precios hedónicos. La quinta es que como gestores ambientales, nosotros tenemos la responsabilidad de generar este tipo de evidencia para que la naturaleza compita en condiciones con el cemento y el asfalto en la Este es, en última instancia, el propósito de todo lo que hemos aprendido en este curso. Bien, pues por último, dejo aquí todas las referencias de las cuales eché mano para este trabajo de exposición. Yo creo que cada una de las unidades que vimos en este curso fue muy importante para poder analizar y poder comprender un poquito más a profundidad este tema tan interesante. Y bueno, pues aquí se plasman algunos, incluyendo el trabajo de Sandoval Chávez, que es de donde me basé para poder analizar y explicar pues todo su trabajo de investigación. Por último, no me queda más que agradecer. Muchísimas gracias por haberme escuchado y también por haberme mostrado todo este camino que en realidad yo no había visto dentro de mi preparación y me parece sumamente interesante, importante y factible de poder hacer estudios aquí en el norte de la República con este tipo de métodos. Y bueno, pues mi nombre, reitero, es María Dolores Arriaga Pons. Ahí está mi teléfono y mi correo electrónico para cualquier cosa. Agradezco muchísimo y hasta luego.